Entramos en territorio pulso económico, como lo hacemos tradicionalmente, echándole un vistazo a la sesión del IBEX 35. En el día de hoy el IBEX recupera un 1,44%, cierra en 6.936,20, que no está mal la jornada. Entre las compañías que hoy ganan territorio, Meliá, sorprendentemente, recupera 7,78%, Banco Santander recupera 6,23% y el holding de Iberia y de Vueling IAG, que hoy gana 5,80%. Entre las compañías que hoy desarrollan peor en la sesión de la bolsa, Farmamar, que pierde 2,62%, Viscofan, que pierde 1,67% y por último Enagas, que pierde 1,62%. Y a continuación los temas de nuestro sumario en el día de hoy. Naturalmente tendremos que hablar del techo de gasto fijado por el Gobierno, digo fijado, no aprobado en el Congreso de los Diputados, que se queda en el 53% de aumento del gasto. Y están muy contentos los podemitas, Echenique, etcétera, etcétera. Todo eso en un entorno, confesado por Nadia Calviño, en el que nuestro Producto Interior Bruto se reforma y de caer un 9 pasamos a que el Gobierno reconozca que va a caer un 11,2. Ya veremos en qué termina esto a final de año. Y hay unas recomendaciones también muy interesantes del gobernador del Banco de España explicando pues qué es lo que hay que hacer para manejar el dinero que pueda venir de Bruselas de una manera la más eficaz, que es lo que queremos todos para la economía española. Les presento ya a nuestros invitados. Esta tarde, doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Una sesión bastante positiva, sí. Nadie daba un duro por ella. No, desde luego. Don José Luis Fernández, jefe de estudios del Sindicato Uso. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, noches. ¿También? Sí, tarde-noche, sí. Yo utilizaba ese término siempre, ya se acordará, pero como vivo aquí en esta cueva, no sé si es de día o es de noche. Todavía un poquito de luz solar tenemos. Ah, bueno, sí, pues entonces buenas tardes, noches, que es lo que procede. El IBEX 35 parece ir hoy en viento en popa gracias al impulso positivo y favorable de Telefónica, que lleva un 13% de aumento en las dos últimas sesiones, incluyendo la de hoy, y también al apoyo en positivo que ha podido prestarle Repsol. Cuénteme, ¿cómo ve usted la sesión? Bueno, la sesión ha sido buena. Los protagonistas, efectivamente, Telefónica y Repsol. Telefónica por eso que está descontando el mercado, que va a haber consolidación en el sector, quizá movimientos corporativos. Repsol ha hecho un acuerdo también con Kutxabank que ha podido impulsar, pero también el IBEX se ha impulsado más después también de la apertura del mercado americano. Y luego lo que yo sí veo, que todos nuestros clientes en CMC Markets son operadores activos de bolsa, es que sigue habiendo mucha volatilidad. Lo que quiero decir con esto es que hay que tener prudencia. Hoy hemos tenido una sesión muy buena. Pero mañana puede ser otra cosa. Completamente. Entonces lo que hay que hacer es pues aprovechar eso, cubrir las posiciones, pero siempre con prudencia. Y vamos, es un caso aislado. Prudencia, la palabra que más ha utilizado hasta ahora doña Sara. Sí. Don José Luis. Sí, no, me parece razonable que hay que ser muy prudentes, siempre. Sobre todo en esta época, ¿no? Es decir, uno piensa de vez en cuando esos tiempos de los 12.000, de los 14.000, bueno. y cuando volvemos a los dos dígitos de los miles, ¿no? Es decir, bueno, pues la cosa es así, ¿no? Yo creo que Telefónica la semana pasada hacía un movimiento que era ellos mismos de alguna manera hacían autocartera, es decir, se compraban, con lo cual eso dice, bueno, oiga, si ellos mismos se fortalecen, no es mal sitio para meter allí en este tipo de, digamos, de incertidumbres, ¿no? Y luego yo creo que lo de Repsol también tiene mucho que ver con la llegada del invierno, es decir, que estas cosas también por la parte del combustible ayudan, ¿no? Es decir, no les pido que me expliquen el gran arcano incomprensible que es el subidón de hoy de Meliá. Meliá sube 7,78, pero sí les voy a pedir una cierta reflexión a propósito del Santander, que hoy recupera 6,23%. Yo creo que lo hablamos antes de lo de Meliá, que todo esto es especulación, de ahí que dijese prudencia. Bueno, lo creo por mis años de experiencia en ver cómo se mueven los mercados y la bolsa, ¿no? Todas estas compañías, precisamente, que han subido y tanto, Meliá, Santander, IAG, son precisamente las que pertenecen a los sectores que más han sufrido, con lo cual es cierto que son las que están más baratas. Entonces, días como hoy, sobre todo la banca, y este tipo de bancos, pues el mercado suele aprovechar para comprar. Pero insisto que a lo mejor mañana, sobre todos estos sectores, vemos que caen otra vez lo mismo. Bueno, se pueden tomar posiciones cortas, o sea que también se puede aprovechar. O sea que no pasa nada, pero que hay que tenerlo en cuenta. Don José Luis, ¿algo que añadir? ¿O pasamos al tema del día? El tema del día, que es ni más ni menos que Hacienda da barra libre al gasto en las autonomías,
y les costeará 13.500 millones de déficit en un techo de gasto que se va a ampliar hasta el 53%. No sé si Bruselas va a tragar con esto, en un entorno en el que el Gobierno dice mis previsiones no van a ser, no vamos a tener un crecimiento negativo del Producto Interior Bruto del 9,2%, como mínimo va a ser del 11,2%. Eso es lo que decía Nadia Calviño, a la que escuchamos a continuación. La caída estimada del Producto Interior Bruto en el curso de 2020 esté en el entorno del 11%. Este efecto negativo se nota especialmente en el consumo privado. También es mejor a la prevista la evolución del empleo, en buena medida por el efecto ya señalado de los expedientes de regulación temporal de empleo. Así, esperamos que la tasa de paro en el ejercicio 2020 se sitúe en el entorno del 17%. Finalmente, en cuanto a la situación de la deuda española, prevemos que cierre el año en el entorno del 118% del Producto Interior Bruto. En cuanto a 2021, como ven en la diapositiva, esperamos una notable recuperación de la economía española. Nuestra previsión está en el entorno del 7% de tasa de crecimiento. Si fuera médico diría, este no sale del hospital. No, José Luis. O sale con respiración asistida, ¿no? Es decir, que estas cosas siempre son muy curiosas. Yo creo que el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Entonces la situación es todo un enjuague de los números, ¿no? Es decir, que al final tiene mucho de cómo ponemos las sumas y cómo jugamos con ellas, ¿no? Es decir, el otro día, en septiembre, a finales de septiembre, salió el Banco de España dando su informe, también de previsiones, y planteaba dos escenarios, de una recuperación más pausada o una recuperación más agravada, ¿no? Y entonces la situación que ha hecho el Gobierno ha sido quedarse en la zona intermedia entre las dos, ¿no? Es decir, que entre una caída del PIB para el 2020 en torno al 10 o al 12, pues se han quedado en el 11, 11,3, así. Y así vamos jugando con todos los indicadores. A mí el que más me sorprende es el tema del empleo, es decir, porque el Banco de España, que me parece que no es sospechoso, bueno, puede ser sospechoso de todo, pero bueno, para esta materia cualquier cosa. Para el 2020 prevé un empeoramiento de la situación del empleo. Es decir, pasamos del 17-18% con que podamos acabar este año con esa forma de camuflar parte de los parados dentro de ese paraguas de los ERTES, a que eso vaya menos en el 2020 y por tanto ir a cifras del 18-19, incluso ahora del 20 y en el peor de los escenarios del 22. Eso el propio Banco de España. Entonces me parece que eso se lo tienen que hacer mirar porque eso no tiene muchas posibilidades. Y luego el enjuague famoso del incremento del techo de gasto es claro, es decir, yo voy a gastar más y voy a implementarlo porque pongo unos recursos adicionales que no tengo. Es decir, que espero que me lleguen. Simplemente les leo un párrafo que me parece que es muy sospechoso, ¿no? Vamos, muy poco sospechoso, pero sospechoso de la intención que tienen. ¿Banco de España? Del propio Consejo de Ministros. El plan de recuperación que España presentará, por tanto no lo ha presentado, presentará a las instituciones europeas, recogerá 25.000 millones de transferencias del mecanismo de recuperación en 2021. Esos 25.000 millones los han sumado, o sea, los han incluido en el techo de gasto. Y 2.500 más del Fondo para la Recuperación y Reactivación Europea, que una parte va a las comunidades autónomas y otros 2.500. Si a eso le añadimos dos transferencias que hace el propio Gobierno, que no dice de dónde saca el dinero, que está en torno de que va más allá de 35.000, que es para cubrir el déficit de la Seguridad Social, que son 18.000 millones, y esa mitad del déficit de las comunidades autónomas, que son como otros 17.500, oiga, pues a mí me sale un techo de gasto, vamos, impresionante. Lo que no digo es cómo lo voy a financiar. Y sobre todo lo peligroso es que este dinero extraordinario que llega lo dediquemos a un gasto que después se consolide, porque no vamos a volver a tener ese ingreso. Y el problema de fondo es que ese ingreso ya veremos cuándo llega. O sea, el dinero de Europa, como muy pronto va a llegar a mediados del año que viene. Con lo cual, para funcionar durante los 6 primeros meses o los 9 primeros meses, va a haber que incrementar notablemente nuestro consumo de deuda. Muy completo, o sea, poco que añadir, dos cosas. Una, que además dice, bueno, pues no hay un baremo de déficit definido, pero bueno, que se queden más o menos, que les quede en la cabeza como el 2,2, pero bueno, que sean responsables, las comunidades me refiero. Eso es un poco para mí etéreo. Luego, tampoco explica muy bien cómo se va a hacer el reparto. Y luego, respecto a los datos que hablaba al principio, también el de previsión para el año que viene, al revés, cuando nos recuperemos un 7%.
¿Por qué va a haber un crecimiento del PIB del 7%? O sea, decir, yo creo que un poco lo que ¿En qué dice, sectores se claro, va a y por qué van eso. Y luego, respecto al desempleo, lo mismo. No hace falta ser economista para pensar lo contrario, que lo probable es que se incremente por todo lo que va a venir. Si es que lo que va a venir, yo creo que no somos conscientes. Pero, no somos conscientes. No somos conscientes. Una forma de camuflar los datos, ¿no? Cuando dicen para el 2021 el PIB va a crecer un 7%, oiga, va a crecer, no quiere decir que se va a poner en un más 7, no, va a crecer un 7, claro. Es decir, que se va a quedar en el menos 4, exactamente. O en el menos 6. Oiga, con eso, eso implica una destrucción clara de empleo. Es decir, por tanto, cómo se cuenten las cosas indica mucho de lo que se quiere dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una que no se nos está contando, pero que ya están ahí los draculines del presupuesto sumando y restando, es una subida de la fiscalidad del combustible llamado diésel. Ese que es el que está, ya saben, más ligado a las grandes fortunas. Todos los millonarios van con diésel a trabajar. En fin, esto es una de las cosas que nos va a caer sí o sí, porque es que ya no saben de dónde sacar. Que es además lo que yo creo que una de las cosas, bueno, es que ya no saben efectivamente, y luego una de las cosas que va a pasar, cuántas personas utilizan al revés, el transporte, las carreteras y demás para trabajar. Y eso nos encarece los precios a todos. Claro, a todos, claro. O sea, no es para grandes fortunas. Aunque con la desaparición, el ritmo de desaparición de autónomos, que esos sí son grandes usuarios del diésel, por aquí van a recaudar, me temo que poco. Bueno, yo creo que poco en general, ¿no? Primero, pero es que yo creo que tiene una fijación con el diésel, ¿no? Es decir, porque podían hablar de los motores de combustión, con lo cual, oiga, la gasolina también contamina, es decir, que yo sepa, vamos. Y estas cosas, incluso hay motores diésel ahora mismo que son menos contaminantes que algunos de gasolina, todo depende del año y la modernidad que tenga ese motor. Bueno, dicho esto, parece que eso tiene que ver mucho también cómo van a vender una moto a Europa, que es que buena parte de esos fondos de recuperación van a venir ligados a proyectos, de alguna manera, que tengan que ver con la transición energética, con las energías verdes, con las energías renovables, con planes de digitalización y de transformación de la economía hacia una economía más ligada al ámbito digital. Bueno, vamos a ver qué es lo que proponen, ¿no? Pero luego es una fijación mental de la ministra de Transición Ecológica con el diésel, recordar el palo que les pegó a los fabricantes del año pasado, ¿no? Cuando iban bien las cosas. Pero sin embargo, en el plan de la automoción ha vuelto a meter en el plan renovar el motor diésel. Uno de los buenos termómetros del panorama depresivo de nuestra economía es que el precio promedio de la vivienda también cae un 1,5% de media. De lo poco que se mueve en el sector. Claro. Bueno, hay que decir que esos datos, si no me equivoco, justo en Madrid ha subido un poquito, pero efectivamente cae en toda España, que tiene toda la lógica, pero en la situación que estamos es que poco hay que comentar, cómo no va a caer, quién se va a comprar ahora o pensar en comprar una casa si está la gente quedándose sin trabajo, si no sabe si va a perder su pequeño negocio. Es que vamos a seguir viendo datos así el año que viene también y cada vez los iremos, ojalá me equivoque, pero cada vez los iremos viendo más en esa línea, claro. Bueno, hablemos de las rentabilidades de la banca. Hay un estudio, un informe, que dice que van a ir a la baja en toda Europa y que la que va a tener peor rentabilidad es la banca española. Hablan de un 0,01% de rentabilidad y así los bancos pues, no van a poder operar. Bueno, pues tiene que ver mucho con este proceso que se lo está empujando a... Bueno, no sé si artificial o por necesidad, a las fusiones, ¿no? Es decir, para que sea un negocio un poquito más rentable y de alguna manera eliminar buena parte de los gastos, ¿no? Que puedan tener, sobre todo, como siempre, los gastos de personal, los gastos de sedes, de oficinas, tal, que al final es una parte importante de ese montante, ¿no? Pero vamos, el dato es muy significativo. El Euribor, que había empezado a remontar, ha vuelto a alcanzar cotas mínimas, ¿no? Es decir, en el mes pasado. Entonces, dice, bueno, esta es la situación que hay. Christine Lagarde, bueno, lo que nos ha dicho es que ya no espera que la recuperación se consolida hasta el 2023, o sea, un año más de lo que nos está contando el gobierno. Es verdad que eso no lo hemos comentado antes. Claro, los tipos de interés se van a mantener, lógicamente, y el Banco Central Europeo en este primer semestre del año yo creo que nos ha comprado en torno a algo más de 60.000, 61.000 millones de nuestra deuda, ¿no? Es decir, bueno, iremos a Christine Lagarde, ¿no? Pero antes me gustaría que usted, doña Sara Carbonell, analizara qué pasa con Liberbank y con Unicaja. Da la sensación de que Liberbank pretende reforzarse en la nueva ecuación de canje respecto de aquellas que manejábamos el año pasado. Eso es, que ahí se paró todo porque no llegaban al acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo dos cosas con las fusiones bancarias, que además creo que lo hemos comentado aquí, que efectivamente vamos a seguir viendo y que tienen que hacerse. En este caso de estas dos sí creo que se va a crear si llega a ocurrir, una empresa potente y que se puede poner incluso por delante
de Bankinter en cuanto a activos. Lo que pasa con estas cosas es un poco lo que estábamos hablando de ahorrar gastos y hacer sinergias y ahorrar costes, que otra vez vamos a tener a más desempleo, es decir, a muchas personas que van a perder su empleo, y eso es lo que va a pasar. En cuanto a lo que es personal, en cuanto a lo que es el sector financiero, es algo positivo. Yo creo que vamos a ver seguramente más, o deberíamos ver más, para lograr esa rentabilidad en la que estamos a la cola. Yo no sé, pero a mí me parece que esto puede ser el cesto donde todas esas pequeñas cajas que quedan todavía por ahí pululando acaben entrando, ¿no? Es decir, me parece que la operación va más allá de, ¿no? Para fortalecer mucho más esa nueva entidad que se pueda crear, o más allá de que yo creo que es necesario. Yo creo que Sabadell está buscando novia, y vamos a ver con quién se casa. El que más es el... Sí. Bueno, antes de entrar en el tema Lagarde, que tienes un miga, vamos a escuchar al gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, sobre qué es lo que debería hacer el gobierno con el dinero que llegue de Europa. Que lo fundamental es hacer uso adecuado y a tiempo de sus recursos. Tenemos que identificar proyectos con capacidad de transformar la economía española y elevar su capacidad de crecimiento. Si esto es así, y esto se ilustra quizá mejor en esta autotransparencia, si somos capaces de hacerlo de una manera rápida, si somos capaces de hacerlo, de gastar adecuadamente en proyectos de inversión o de reformas estructurales, que también es algo que quería subrayar. No solamente este fondo puede ser utilizado y debe ser utilizado para proyectos inversores, sino que también, que aumenten el crecimiento potencial, sino que también pueden financiar los costes de transición que muchas veces existen. Rapidez y que sean certeros, lo que no estamos viendo en el manejo de lo que llega de Europa desde el minuto cero. Lagarde, Madame Lagarde dice que prepara nuevas intervenciones del Banco Central Europeo. Quizás se empieza a barajar el término de una nueva rebaja de tipos y se anuncia un nuevo plan de estímulos para diciembre, para antes de que termine el año. Según el Banco Central Europeo, no va a haber recuperación hasta finales del 22. Doña Sara. Eso ha sido un poco una píldora de realidad, escucharla decir eso, porque hasta ahora, bueno, en la última intervención no teníamos tan claro que iban a utilizar todas las herramientas, ¿no? El hecho de que ellos vean que no va a haber esa recuperación, que es muy acertada. Además también ha hablado de la vacuna y dice, estamos pensando que la vacuna es mediados del 21, pero bueno, ya veremos. Yo creo que es muy significativo. ¿Qué es lo que va a pasar con todas esas medidas? Si pensamos, por ejemplo, en el euro, nos viene bien porque probablemente lo contendremos un poco, que nos viene bien porque nuestras empresas son exportadoras y ahora está un poquito por encima de lo que debería estar, pero luego si pensamos en la banca y en esa rentabilidad, pues de nuevo nos viene un futuro bastante negro, especialmente a los de España, sobre todo porque lo que es el negocio bancario tradicional es el que no funciona, de ahí que haya que ahorrar todos esos costes pues a través de las fusiones y demás. Y bueno, yo creo que es una píldora de realidad, que está muy claro cuál es la situación y que por otro lado es lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo. O sea que... Es que tengan en cuenta que España ahora mismo está doblando los malos resultados europeos, ni más ni menos. Sí, yo creo que es una dosis de verdad, de realidad, pero bueno, yo creo que lo que tiene que también el gobierno de vez en cuando es intentar salir a contrastar esa situación, ¿no? Es decir, hombre, aquí no podemos estar contando la película de que en el 2021 va a ser ya casi la pera limonera y en el 22 ya estamos, vamos, otra vez a tope, ¿no? Oiga, cuando nos están diciendo que vamos a ver si a finales del 22, y todo el mundo está hablando ya del 23, y por tanto el 23 empieza en enero pero acaba en diciembre, y por tanto tenemos mucho 23 por delante, ¿no? Entonces yo creo que sabemos que el Banco Central Europeo está aportando, bueno, fue el primero que salió cuando empezó la pandemia, primero puso allí los 750.000 millones. Oiga, aquí estoy yo para comprar lo que haga falta, ustedes tranquilidad y buenos alimentos. Eso es lo que va a volver a decir. Ustedes tranquilos. Ese incremento de la deuda pública, por ejemplo, española, que vamos a irnos por encima del 120%, más allá de lo que diga el gobierno que está en esa... Es que eso va a ser posible porque el Banco Central Europeo la va a respaldar. Bueno, claro, si no, no sería posible. ¿Qué inversor va a pillar? ¿Quién va a comprar eso? El banco, o sea, la gente lo va a comprar porque sabe que el Banco Central Europeo va a comprar en el mercado secundario y por tanto se va a colocar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Hoy una de las novedades es que hasta la IREF, que nunca ha sido un organismo independiente, empieza a haber riesgos en el plan que tiene el gobierno para salir de la situación.
No, claro, es que es un poco lo que hablamos. Para mí el problema es que, por ejemplo, como economista, en muchas de las intervenciones o en muchos de los planes, a mí no me queda muy claro cómo se va a hacer. Lo que acabamos de escuchar ahora, por ejemplo, del Banco de España, yo con lo que me he quedado, que me ha parecido súper importante, es inversión y reformas estructurales. Y eso es lo que no escuchamos hablar a los gobernantes. Es decir, estamos hablando pues todo el rato de eso, pues no hay objetivo de déficit, gasto, claro. Pero si lo que hay que hacer es eso, es utilízalo bien y sobre todo en inversión y en hacer reformas, que esto lo lleva diciendo Europa de España años y no se hace. Ni caso. Pero bueno, yo creo que eso antes, teóricamente, para el día 15, decía, yo le tengo mucho cariño, el día 15 de octubre, Santa Teresa, sí, y era el santo de mi tía, ¿no? Con lo cual es una cosa que me acuerdo siempre. Sabremos, si realmente, qué es lo que presenta el Gobierno, ¿no? Se supone, a ver si realmente hay proyectos, ¿no? Hay inversiones y hay realismo. Bueno, no tenemos tiempo para más, señores. Les agradezco mucho su presencia, señora, señor, en el programa. Ustedes su interés y su atención desde sus hogares. Les recuerdo que mañana la cita es a las 6:30 de la tarde. Le daremos un repaso a la situación sanitaria, luego a la política y acabaremos en Pulso Económico con lo mismo, pero en lo tocante a la economía y los mercados. Muchas gracias a todos.